Cuestión de llamado. 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Y les invito a que podamos estar leyéndolos en el nombre del Señor. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos a nuestro buen Dios Padre. Te alabamos y te glorificamos. Agradecidos, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. Y esta no es la excepción. Tú quieres hablar por medio de tu palabra. Padre, más nuestro entendimiento es limitado. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender tus verdades. Y, Señor, que estas verdades santifiquen nuestra vida. Que fortalezcan nuestra débil fe para adorarte, Señor, con plena certeza en Jesucristo. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hablar. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Queridos hermanos, bueno, los mensajes son un medio muy efectivo para comunicarse con otras personas. Y no estoy hablando solamente de los mensajes como la predicación, sino cualquier tipo de mensajes, ¿verdad? Desde siempre las personas han buscado las formas de comunicarse unos con otros. Cómo se comunicaban y inventaron distintas formas. Quizás a ti se te vienen a la mente muchas formas como las personas trataron de comunicarse. Y hoy en día, la tecnología, hermanos, y especialmente Internet, ha revolucionado las formas de comunicarse y ha cortado las distancias, ¿verdad? Sobre todo lo que es la mensajería instantánea. Podemos estar comunicados al instante con personas que están muy lejos, a toda hora. Hermanos, sin ir más lejos, la mensajería a nosotros como iglesia nos ha ayudado mucho en este tiempo de pandemia. Y hemos podido estar sabiendo del otro, hemos podido estar pendientes del otro, hemos podido estar animándonos mutuamente. El apóstol Pablo, que en el primer siglo tenía la necesidad de comunicar algo a la iglesia de Corinto. ¿Saben qué? Al apóstol Pablo le habían informado, un grupo de hermanos le informaron algunos síntomas que la iglesia estaba presentando. Y el apóstol Pablo vio estos síntomas y quería comunicarles el diagnóstico y el tratamiento para darles solución. Y lo hizo a través de cartas, distintas cartas. Ese fue el modo de comunicarse con ellos. Y cada iglesia que él fundó, el apóstol Pablo envió cartas. Porque él tenía una verdad importante que comunicarles a los de Corinto. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, preocupado de su iglesia, él dijo que yo edificaré a mi iglesia. Y utilizó al apóstol como medio para animarles, para exhortarles y para consolarles. Hermanos, hoy comenzamos la exposición de la primera carta a los Corintios. Hermanos, es un mensaje lleno de poder que fue para ellos relevante, pero también lo es para nosotros hoy en día. Porque el mismo Jesucristo que movió al apóstol Pablo es el mismo Cristo vivo que hoy quiere hablar a tu vida. Te hago una pregunta para comenzar. ¿Cuál es tu actitud hoy ante el Señor que quiere hablarte? Este va a ser el tema central para el día de hoy. La iglesia de Cristo necesita constantemente recordar a quién pertenece y cuál es su lugar en el plan de Dios. La iglesia de Cristo, tú y yo necesitamos siempre recordar dos cosas: a quién pertenecemos y cuál es nuestro lugar en el plan de Dios. Hermanos, tenemos que recordarlo. Primero que todo, porque hemos recibido un llamado para servir a Dios.
un llamado para servir a Dios. Y yo te invito allá en el versículo 1, como está allí proyectado. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Así lo dice la primera parte del versículo. Llamado a ser apóstol de Jesucristo. Hermanos, en primer lugar, el apóstol deja ver que su título y su función de apóstol responde a un llamado. No fue su propia voluntad. Porque Dios en todo momento intencionó todo y vino a la vida del apóstol Pablo. Por supuesto, y inmediatamente se nos tiene que venir a la mente aquel episodio ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, ¿te acuerdas o no? Por supuesto, el apóstol Pablo no quería ser cristiano. Es más, él iba persiguiendo cristianos para arrestar a cristianos, incluso matar cristianos. Él no quería ser cristiano. Y Cristo Jesús se le apareció y le llamó. Pero ojo, no solamente le llamó para salvarlo del pecado, en que el apóstol Pablo estaba metido en su religiosidad. El pecado lo tenía dominado a Pablo y Cristo lo rescató de eso, pero no solamente lo llamó para eso, sino que además para que fuese su siervo. Me encanta, hermano, allá en el capítulo 9 de Hechos, en versículo 15. El Señor hablándole a Ananías, ¿te acuerdas? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo. Yo lo escogí para ser salvo simplemente, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? El Señor lo rescató del pecado, pero con un propósito, para que fuese su siervo. Hermano, el llamado que Dios hace a las personas siempre está relacionado con el propósito que Él tiene para sí mismo. Y el propósito particular de Pablo fuese que él ser enviado a los gentiles, a anunciar el nombre del Señor, a llevar el nombre de Jesucristo en alto. El apóstol Pablo era un enviado de Dios, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo. Él pertenecía a Jesucristo, por lo tanto, él servía a Jesucristo. Hermano, como alguien que pertenece a Jesucristo es relevante. Y va a ser relevante también para el desarrollo de la carta, porque sabes que, mira, aquí te doy un dato que es importante para todo lo que viene. El gran problema que tenía la iglesia de Corinto era su actitud hacia Pablo. Los de Corinto menospreciaban a Pablo porque él no se presentaba como el gran apóstol. Y lo menospreciaban, lo humillaban. Y vamos a ver por qué más adelante. Hermanos, fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, pero además el versículo 1 termina diciendo, por la voluntad de Dios. Un apóstol de Jesucristo pertenece a Jesucristo por la voluntad de Dios. Y además, hermanos, Pablo desde un principio les deja ver a ellos y les recalca cuál es la motivación, cuál era la razón principal de su apostolado. Y estaba relacionado con la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, tiene que ver con el propósito de Dios para sí mismo. Ojo, porque hay veces que los creyentes pensamos en la voluntad de Dios como para uno. La voluntad de Dios siempre es para sí mismo. Dios ha concertado todo desde antes de la fundación del mundo para recibir adoración. Y es la gracia de Dios que dispone el corazón y la voluntad de los suyos, inclinándolo para alcanzar este propósito, su propia adoración. Por lo tanto, el apóstol Pablo no fue una autopromoción para ser apóstol, no fue promovido por alguien más, incluso, alguien que en autoridad le dijo, ya tú vas a ser, no, sino que Dios lo llamó, lo envió, porque así Él lo quiso.
Y el apóstol Pablo así lo reconocía y así se presentaba en todos lados. En el capítulo 1, capítulo 9, perdón, versículo 16, mirad lo que llegó a decir el apóstol Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme de nada. ¿De qué voy a estar gloriándome por anunciar? Porque me es impuesta necesidad. Me es una impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. El versículo 1 termina diciendo, y el hermano Sóstenes. Me gusta mucho como Pablo lo llama el hermano Sóstenes, porque cuando Pablo habla de hermano no es simplemente un nominativo para llamar a alguien así, al hermano de la iglesia. No, sino que el hecho de llamarle hermano supone características importantes que revelan quién era Sóstenes para Pablo. Alguien cercano a él, alguien a quien apreciaba y sobre todo un colaborador. Este es mi hermano, Sóstenes, que está conmigo. Y eso es lo que está recalcando, evidenciando Pablo al llamarle hermano. Era Sóstenes también un colaborador, un siervo de Dios. Probablemente, hermanos, era conocido Sóstenes en Corinto, ¿cierto? Porque le dice el hermano Sóstenes, no le dice nada más el hermano Sóstenes. Entonces, como que los de Corinto me imagino que debían saber quién él era. Ahora, el libro de los Hechos, en el capítulo 18, el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 18, se habla de alguien llamado Sóstenes. Y este Sóstenes era colaborador de Pablo e incluso en una trifulca lo arrestaron y lo golpearon y todo por estar ahí con Pablo anunciando el Evangelio. Nos dice además que ese Sóstenes era un principal de la sinagoga judía y que se había convertido al cristianismo. Ahora bien, si ese Sóstenes es el mismo de este, porque no podemos asegurarlo a ciencia cierta que era el mismo, pero si era el mismo podemos decir entonces que nos habla de su carácter de siervo, de su pasión por el Señor. De todos modos, estaba allí colaborando al Señor. Hermano, el apóstol sabía quién le había llamado, a qué le había llamado específicamente. Dios no lo llamó a cualquier cosa, decir, ay, tú eres salvo y ahora ve. No, Dios lo llamó a algo específico. Pablo incluso sabía por qué había sido llamado. Es más, él sabía a qué personas tenía que hablarle. Él fue llamado a los gentiles. Un llamado particular con características particulares. Porque Dios llama siempre particularmente. Igual que Pablo y a Sóstenes, para labores específicas. Llama a su voluntad que los creyentes hagan y no lo que nosotros queremos hacer. ¿Estás consciente de que fuiste llamado por Dios? ¿Estás claro de eso, no? Que Dios fue el que te llamó. Que solo su gracia te salvó. Y que por la gracia del Señor eres quien eres. ¿Estás claro con eso, no? ¿Reconoces que perteneces a Jesucristo? ¿Sabes que Él te compró y que eres de Él? Ahora, la pregunta es, ¿para qué te llamó? ¿Para qué efecto particular fuiste llamado por Dios? Pablo y Sóstenes para ser siervos de Dios. Pablo para ser un enviado, un apóstol. Sóstenes para ser un colaborador. ¿Y tú? ¿Para qué Dios te llamó particularmente? ¿Identificas el llamado específico, particular de Dios para tu vida? ¿Sabes qué? Dios incluso ha destinado a personas particulares con nombres y apellidos que las ha puesto en tu vida para que tú testifiques de Él a ellos. Así de particular es el llamado de Dios para contigo. ¿Quiénes son ellos? ¿Lo sabes? ¿Sabes quiénes son? En primer lugar, tu familia.
¿Sabías que Dios te llamó particularmente y no te puso por casualidad en ese lugar? ¿No te dio el esposo o la esposa que tienes por casualidad? ¿Que no te dio los hijos que tienes por casualidad? Sino para que reflejes el carácter de Cristo a ellos particularmente. Pero además te dio una iglesia local. Un grupo de hermanos. No a cualquier hermano en el mundo. Un grupo de hermanos. Para que particularmente con tu don espiritual edifiques a tu hermano. ¿Sabes a quién tienes a qué fuiste llamado? Entonces, es más, tan particular es este llamado que el Señor te puso en un lugar donde te desenvuelves con gente que te rodea, para que en ese lugar cumpla su llamado y su propósito en tu vida, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus familiares, con tus compañeros de colegio, de universidad. Todos ellos tienen un nombre y un apellido, y a ellos Dios te ha mandado. Siervos del Señor en contextos particulares. Mira el cuadrito que aparece allí. Si pudieras rellenarlo, ¿cómo lo harías? ¿Quién te llamó? ¿Qué pondrías al lado? ¿A quién perteneces? ¿Qué pondrías allí? ¿Cuál fue la razón por la que te llamó? ¿La tienes claro? ¿Fue por tu elocuencia? ¿Fue por tu capacidad? Mira la pregunta que viene después. ¿A qué te llamó? ¿A qué? No, que Dios me salvó. Ya, pero ¿a qué te llamó? Y la última pregunta, ¿a quiénes te llamó? ¿Podrías completar eso con nombres? No en este momento, por favor, hermano. Pero haz este ejercicio. Las personas que te están rodeando en los distintos contextos que te propuse delante, ponles nombres y apellidos a quienes Dios te envía para que anuncies sus virtudes. Pon el nombre de tu esposa, el nombre de tus hijos, el nombre de tus padres, el nombre de tus vecinos, el nombre de tus compañeros, y comienzas. Personas específicas, contextos específicos. Hermano, la iglesia de Cristo necesita constantemente recordar a quién pertenece y cuál es su lugar en el plan de Dios. Primero que todo, llamados para servirle. Pero además, hermanos, llamados para obedecerle. Mira el versículo 2, por favor. A mí me encanta porque en un principio uno ve el principio de las cartas como una salutación, ¿no es cierto? Un saludo, y dice, ya, está bien. Hermano, hay algo tan importante en esto porque no es menor. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Permiso. A ver, hablemos en general primero. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Hablemos de la iglesia de Dios. Bueno, en primera instancia. ¿Qué es la iglesia de Dios? Sabemos, tú y yo sabemos, pero si no, es bueno que lo recordemos. La iglesia es el grupo de creyentes en Cristo, quienes luego de abrazar la obra redentora de Jesucristo, de abrazar la suficiencia del Señor, este grupo de creyentes individuales son unidos en un cuerpo especial por la obra del Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Mira lo que dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bueno, comenzamos de manera individual, ¿verdad? Abrazando la fe del Evangelio, pero el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Esa es la iglesia de Cristo. Y Pablo le escribe a la iglesia de Dios. Hermano, la iglesia pertenece a Dios. Y esto tiene implicancias prácticas, ¿no? Porque si la iglesia pertenece a Dios, entonces se dirige y se mueve de acuerdo a lo que Dios establece, porque es de Dios. La iglesia de Dios que está en Corinto. Hablemos un poquito de Corinto. Bueno, en esto que es una especie de introducción, pues importante para que nos sitúen en el contexto. Corinto, hermano, allí está el mapa de Europa, de un poquito de Asia, ¿verdad? Del Medio Oriente. Y ahí es donde está el puntito, o sea, ese rojo, ahí está Corinto. Bueno, lo que vendría siendo Grecia hoy en día. ¿Bien? Si nos acercamos a esto, si nos acercamos, lo veríamos más o menos allí. Ahí aparece Corinto. No sé si lo puedes ver. Ahí aparece Corinto. ¿Bien? Y Corinto tiene una característica, que es una ciudad portuaria. Bueno, es una ciudad portuaria. Y esto es súper importante y para que comprendamos un poquito a quién él estaba escribiendo. Le estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Corinto, pero el que estuviese en Corinto tenía connotaciones importantes. ¿Por qué? Veamos algo de la ciudad. Como les decía, Corinto es una vía natural entonces para viajar, y natural y comercial, porque estando allí como puerto, recibía mucha gente. Corinto fue abandonada por 102 años, ¿ya? Antes de que la tomara Roma. Cuando llega el Imperio Romano, estableció colonias nuevas, bueno, lugares nuevos, y comenzó a hacer construcciones nuevas, arquitectura, una organización política, y todo rejuveneció o vino a la vida nuevamente Corinto. Y fue poblada en su mayoría Corinto por personas que eran esclavas, pero que encontraron libertad, y que después ya toda su descendencia fueron ciudadanos romanos. Bueno, ese es el contexto de Corinto. La ciudad de Corinto pasó de las ruinas a la riqueza muy prontamente. Por el lugar donde estaba, pues, hermano. Si era un lugar fundamental, si te das cuenta, allí pasaban muchos, allí en Corinto, y de hecho, justo allí, si te das cuenta, en medio del Golfo de Corinto y el Golfo Sarónico, hay un canal, el canal de Corinto. Bueno, el canal de Corinto que es así, ahí, así como está. Entonces Corinto estaba, pero tenía para todos lados, entonces recibía mucha gente. Y personas de distintos lugares llegaban a este lugar, y Corinto representaba una oportunidad importante para movilidad social, porque había era tan rica la ciudad, existía mucha pobreza, sí, pero había mucha riqueza, entonces las diferencias de clase eran muy marcadas. Y en términos sociales, escúchame qué pasó con Corinto, ¿qué pasa en los puertos? ¿Qué se dice de los puertos? Corinto había ganado la reputación de ser viciosos sexuales. La sexualidad estaba a la orden del día. De hecho, ellos se ganaron un término que era el ser corintazo. Eres un corintazo, que tenía que ver cómo vivir como los de Corinto, o sea, con desórdenes sexuales. Es un corintazo. Es como un término que se usaba en ese entonces. Hermano, el pecado sexual era muy abundante. ¿Cuál puerto, no? Donde abundaba también el dinero. Entonces, hombres y mujeres se prestaban y estaban disponibles para esto. Ese es el lugar de Corinto. Sí, un comentarista llamado Gordon Fee dice que si hoy día pudiésemos describir a Corinto, la Corinto desde ese entonces hoy día, sería una mezcla entre Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas. Ahí sería Corinto. Ahí había una iglesia. Ahí había una iglesia. Y Pablo les sigue hablando. Bueno, hay algunas de las cosas para que nos sepamos un poquito cómo es la ciudad de Corinto, las construcciones que tiene, que se preservan hasta el día de hoy. Bueno, ahora bien, hermanos,
Pablo se había llamado, les dice en el versículo 2, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Les llama a la iglesia que está en Corinto, los santificados que están en Cristo Jesús. Hermanos, y esto es súper importante, por favor, para que lo tengas claro. Esto tiene que ver con lo que nosotros creemos en nuestra teología. En la conversión, cuando el creyente se convierte, Dios hace de los elegidos nuevas personas, nuevas criaturas. Bueno, la resurrección de Cristo justifica al que cree. Así lo dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando el creyente cree que Jesucristo murió y resucitó, es justificado. Y hermano, y la justificación hace del creyente alguien justo, alguien sin culpa, alguien irreprochable delante del Padre. Y el Padre santifica al que cree dándole un lugar en Cristo, santificados en Cristo. No, pero esta expresión santificado debería entenderse metafóricamente más bien como la conversión. Son sinónimos. La conversión implica justificación, inmediatamente. Es una separación hecha por Dios del mundo. Eso es lo que hace Dios. Separa a las personas del mundo, al creyente. Y si te das cuenta, es como un utensilio, ¿verdad? Que se utilizan en los templos. Cuando un utensilio utilizado en un templo, el único uso que tiene es para fines religiosos. No se usa para nada más. Bueno, Dios separa a las personas con un fin que es para Él solamente. Solamente para Él. Así son los santificados, apartados para Dios. Y si te das cuenta, el verbo está en voz pasiva. Vale decir que está indicando que la iglesia no hace el trabajo de santificarse a sí misma. La iglesia no se santifica a sí misma, sino que es Dios el que la ha santificado. No fueron los méritos propios ni los esfuerzos de cada uno, sino que son santificados en Cristo Jesús, por la obra regeneradora, por supuesto, de Cristo en el creyente. Ahora bien, hermanos, mira lo que sigue diciendo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿No te parece raro esa expresión? Les escribo a los santificados que son llamados para ser santos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿son santos o no son santos? La expresión llamados a ser santos podría sugerir que hay una meta que cumplir, ¿o no? ¿Verdad? Que pareciera que es como que cada creyente o la iglesia de Corinto tiene una meta de llegar a ser santos. Sin embargo, hermanos, ellos ya lo son. Ya son santos, pero son llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Así como el apóstol Pablo tenía un llamado a ser apóstol, pero realmente él ya era apóstol. Pero él tenía un llamado a hacerlo. De la misma forma, los de Corintios son llamados a ser santos y tienen relación con lo siguiente: evidencian lo que ya son. Eso es. Son santos, santificados, llamados a ser santos. Vale decir, Dios ya te santificó, entonces evidencia que lo eres. No es que lleguen a ser más santos, por supuesto, porque ya lo son, sino que vivan obedeciendo a su Señor de acuerdo a lo que Dios les ha transformado, de acuerdo a lo que Dios ya ha hecho por ustedes. Por tanto, han sido llamados a un modo de vida particular y que estaba compuesto por estructuras morales, por supuesto, y estándares de comportamiento que estaban dictados por Dios, que es santo. Si es santo, y los suyos tienen que reflejar un carácter de santidad. Y para eso, Dios ha santificado. Si la obra de Dios. Como los explican en todos los lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:17, 1 Corintios 3:17, mira lo que les dice. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, ahí está, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Bueno, siempre está esto, hermano. El creyente entonces es santo y es llamado a mostrar esa santidad. Eso es lo que Pablo estaba diciendo acá. Entonces, hermanos, escúchame, ser santos o que llegar a ser santo es tanto un estatus como el rol del creyente. O sea, Dios te hizo santo, pero también es tu rol mostrar santidad. Ahora bien, esa es la esencia de la nueva criatura. Esa es la esencia de la nueva criatura. Y esto no es por el propio esfuerzo. Si esto es lo maravilloso, esto no es por el propio esfuerzo, sino que Dios lo ha separado para sí mismo. Dios nos ha separado para una vida santa, para un patrón que es llevado a cabo y reflejado a través de nuestro carácter. Hermanos, ¿te acuerdas la historia de Josué? ¿Te acuerdas la historia de Josué? Como Josué cuando Dios le decía, ve y toma posesión de la tierra ya se le había dado a Josué y al pueblo de Israel, ¿o no? Lo que tenían que hacer ellos es ir y tomar posesión de algo que ya era de ellos, de la misma forma. Ser santificados, llamados a ser santos, es evidenciar lo que ya somos. Hermano, y es muy llamativo cómo cambia dice, la iglesia en singular que está en Corinto a los llamados a ser santos. Mira, de singular pasa a plural, porque primero está el creyente, tiene que ver con un cuerpo, ¿cierto? Es parte de un cuerpo, pero también tiene una responsabilidad individual de ir y ser santo. ¿Bien? Ahora bien, hablemos un poquito, esto es súper importante, por favor. La iglesia de Corinto, porque nos lo habíamos tocado delante, y hablaba acerca de la iglesia de Corinto, la iglesia de Dios que está en Corinto. Por favor, esto es muy importante. Te pido por favor que pongas toda la atención, porque esto no solamente es relevante para la predicación de hoy día, sino para todo lo que viene en la epístola. ¿Qué pasa con la iglesia de Corinto? Lamentablemente ellos habían sido llamados para ser santos, pero ellos parecieron, la iglesia de Corinto, no responder atingentemente al mensaje de la cruz. Ellos habían sido llamados para ser santos, para reflejar la santidad de Cristo, sin embargo, lo que llegaron a reflejar fue su propia cultura, su propia sociedad. Eso es lo que ellos estaban reflejando. Y en diferentes aspectos a lo largo de la carta, el apóstol Pablo se encarga de llamarlos a terreno. Por eso les escribe, para decirles, oye, ustedes no están reflejando a Cristo, ustedes están reflejando a su sociedad. Ustedes se parecen y reflejan a la ciudad de Corinto. Ya vimos cómo era la ciudad de Corinto. ¿Saben qué? La mayoría de los hermanos de Corinto habían abrazado la cultura que los rodeaba. Y la mayoría de los problemas que Pablo le indica nacen de esta raíz, de su poca separación con la sociedad en donde ellos vivían. Los de Corintios, hermanos, abrazaron estos valores contrarios al mensaje de la cruz. Y saben que especialmente aquellos relacionados con el honor y el estatus, porque si algo que perseguían la gente de Corinto era el honor y el estatus a cualquier precio, incluso dañando a las personas, siendo egoístas. Por esto Pablo le escribe y es relevante recordarles a quién pertenecen y cuál es el real vínculo que tenían con la ciudad de Corinto. Porque ellos no estaban viviendo como la iglesia de Dios. Ojo con esto. No estaban viviendo como la iglesia de Dios que está en Corinto. Ellos vivían como la iglesia de Corinto. Algunos ejemplos de algunas cosas como ellos vivían. Mira la iglesia de Corinto, por favor. Y esto es como a modo de un resumen o solamente para explicarte lo que viene después. Mira cómo estaba viviendo la iglesia de Corinto. Mira las cosas que hacían. Como la cultura de la ciudad había entrado en ellos. Y lo estaban viviendo entre hermanos. Mira, ellos estaban divididos en facciones entre líderes. En el capítulo 3 lo puedes ver eso. ¿Te acuerdas que dicen, no, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo? Ellos se dividían buscando un liderazgo. Pero ellos también permitían desórdenes sexuales dentro de la iglesia. En el capítulo 5 uno ve eso.
Mira cómo la iglesia entra, o el mundo o la cultura entró en la iglesia y ellos estaban tranquilamente. Y habían desórdenes sexuales dentro de la iglesia. Otro en el capítulo 6, vamos a ver más adelante, ellos no solucionaban sus problemas entre ellos, como hermanos en Cristo, ¿no? Sino que iban y publicaban sus cosas con los de afuera, con los incrédulos. Y en vez de anunciar a Cristo, ¿qué estaban haciendo con eso? En el capítulo 8, ellos reclamaban libertades para asistir a banquetes o comidas celebradas a ídolos paganos. Mira cómo estaba viviendo la iglesia de Corinto. Y en el capítulo 14 uno puede ver que ellos buscaban y mostrar un estatus superior al de sus hermanos. El honor y el estatus era algo que estaba allí en la iglesia. Por eso también uno puede ver, entre otras cosas, en el capítulo 11, cuando vemos la cena del Señor, estas divisiones que habían. ¿Te acuerdas? También. Al ver esta condición de la iglesia de Corinto, hermanos, Pablo les deja en claro a quiénes pertenecen ellos, que ellos son de Dios y que por circunstancias están en Corinto, pero que primero que todo ellos son de Dios. Termina el versículo diciéndoles, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y esta última parte del versículo, hermano, Pablo asocia a Corinto con las otras iglesias. Mira, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy significativo porque el gran problema de los cristianos de Corintios, como ya vimos, era pretender, escúchame, ¿qué pretendían ellos? Tener esta serie de libertades fuera de las enseñanzas apostólicas. Ellos querían tener su propia agenda, ellos querían tener sus propios programas, ellos querían que el evangelio se regulara a sus vidas, en vez de ellos regularse a la cruz de Cristo. Por eso les dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Nuestro Señor es Señor de todas las iglesias, incluido de ustedes, corintios. No pueden tener su propia agenda, no pueden tener sus propias intenciones, no pueden tener sus propios programas, porque nosotros nos regimos por nuestro Señor. Con todos los que invocan el nombre del Señor, hace mención a Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, mismo versículo que Pablo cita después en Romanos 10. Pablo le está llamando a consideren a quién están adorando. Consideren además a quién tienen que adorar, y no es nada menos que al Cristo resucitado. Por eso Pablo hace tanta insistencia en el capítulo 15 y le habla de la resurrección de Cristo. No insistan en llevar su propio estilo de vida, porque tanto ustedes, corintios, como otras iglesias tienen un solo Señor a quien rendir cuenta. Por lo tanto, Pablo le está diciendo, alejarse de las enseñanzas apostólicas era en definitiva desconocer al Señor. Y esto es aplicable a todas las iglesias, por supuesto, del orbe. Termina diciéndoles allí, Señor de ellos y Señor nuestro. Hermano, la iglesia de Corinto tendía a buscar una autonomía de lo que Dios estableció en la enseñanza apostólica. Ese era el problema de los de Corinto. Mira, escúchame. Si tú pudieses resumir cuál era el problema de ellos, querer ser autónomos. Ellos desobedecían. La sociedad donde ellos estaban los camuflaba. Aquellos que habían sido santificados. Pero esa realidad en Cristo, que son santificados, no era su realidad para con los de afuera. Hermanos, de la misma forma, hoy nosotros podemos estar buscando una autonomía lejos de lo que Dios ha establecido. Tú puedes estar buscando tu propia autonomía. Nos acostumbramos a decidir según nuestro acomodo. Corinto acomodó la cruz de Cristo a su vida. Bajó la cruz a la tierra en vez de ellos ir y crucificarse día a día. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor?
¿Es Cristo tu Señor? Me encanta, hermanos, cuando vemos allá en Apocalipsis 1:12 al 17. Te invito a que lo puedas buscar. Porque cuando nosotros pensamos en Jesucristo, ¿en quién piensas tú? ¿Quién se te viene a la mente, hermanos? Mira, el apóstol Juan en el Apocalipsis dice, y en el capítulo 1, versículos 12 al 17, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Mira Jesucristo cómo es. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda con 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y ante eso, ¿qué hizo Juan? ¿Cuál fue la actitud ante su Señor? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿No comprendes, hermano, que la obra de Dios es mucho más amplia que tu metro cuadrado? Y que los creyentes somos llamados a amarles y a rendirnos a sus pies, a su voluntad. Tu emperador, Jesucristo, hoy te dice, basta de jugar a ser cristiano. ¿No comprendes, hermano? Muchas veces vivimos camuflados detrás de nuestra cultura, con apreciaciones terrenales, con preocupaciones de honor y de estatus, identificándonos más con lo que queremos hacer, nos identificamos con aquellos deseos que tenemos, más que con la cruz de Cristo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para ti? La iglesia de Cristo necesita constantemente recordar a quién pertenece. ¿Y cuál es su lugar en el plan de Dios? Llamados a servirle y llamados a obedecerles, hermanos. Yo sé, hermano, que finalmente uno dice, y mira la iglesia de Corinto, y dice, pobres hermanos, mira cómo vivían ellos. Y el apóstol Pablo les está llamando a cambiar su estilo de vida, cambiar sus prioridades, cambiar su forma de ser. Y uno puede decir, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo van a hacer estos hermanos? Obediencia y servicio es lo que Cristo estaba pidiendo. Y lo que te está pidiendo a ti y a mí. ¿Cómo podemos alcanzar esto? El versículo 3, el capítulo 1, versículo 3, nos da la clave, hermanos. Y esto es lo que Pablo quiere transmitirle. A sus propios conflictos, a sus propias tendencias, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Hermanos, en vez y lejos de despedirse o saludarlos con un saludo común del primer siglo, Pablo cristianiza el saludo inicial con estas palabras que tienen una carga teológica tremenda y representan la completa convicción del apóstol Pablo. Gracia, y la gracia lleva a la paz. Hermano Iván lo estuvo compartiendo con Gálatas la semana pasada también. La gracia lleva a la paz. Hermanos, nada es merecido, nada lo podemos alcanzar tú y yo, nada es alcanzable. Solo su misericordia lo llena todo. Es inmensa, es gratuita. La suma total de los beneficios que la gracia nos da, la suma total de esos beneficios se encuentra en la palabra paz. Oh, hermano, bienestar, bienestar.
¿Y de dónde vienen la gracia y la paz? ¿Dónde podemos encontrarla? De de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Oh, hermanos queridos, cuando hemos levantado banderas de independencia en nuestra vida, cuando hemos comenzado a vivir bajo nuestros caminos, Dios te recuerda quién eres para Él, su hijo, su hija, y que sigue abundantemente regalándote gracia y paz. Y escúchame, su gracia no depende de ti. No, no, no. Ni de lo que hagas para alcanzarla. Él la derramó para ti. Su gracia te lleva a su paz, a su bienestar infinito, a su bienestar permanente para tu vida, para calmar tus impulsos, para colmarte de sus beneficios. Y hoy puedes volver a su gracia y a su paz nuevamente. ¿Cuál es tu situación hoy día? Nada supera su gracia y su paz. Entonces, ¿por qué insistes seguir centrado en ti? ¿Sabes lo que Jesucristo te dice y te vuelve a decir hoy día? Como te lo dijo antaño. Ven y sígueme. Ven y sígueme. El escritor de Hebreos lo dice de la siguiente manera. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Acércate. Acércate confiadamente para alcanzar misericordia. ¿Y sabes lo que vas a hallar allí? Gracia para el oportuno socorro. Hermanos, la iglesia de Cristo necesita constantemente recordar a quién pertenece y cuál es su lugar en el plan de Dios. Llamados para servirle, llamados para obedecerle, pero finalmente llamados para disfrutarle. Gracia y paz a vosotros. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar juntos. Gracias por este mensaje, Señor, introductorio a la carta de los Corintios. Gracias, Señor, porque tú haces todo perfecto. Y Padre, sigues llamando a nuestra puerta, golpeando, y si alguno responde, tú vendrás a él y cenarás con nosotros, y nosotros contigo. Así nos dijo Jesucristo. Está esperando nuestra respuesta, Señor. Padre, cuando nos hemos confundido, cuando nos hemos centrado en nosotros mismos, cuando hemos dejado de ser siervos, cuando hemos dejado de obedecer, tú vuelves a recordarnos. Gracia y paz sigues ofreciendo. ¿Cómo no glorificarte y cómo no alabarte? Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.